obesidad. ¿Ustedes sabían cuál es la enfermedad que radica mayor en la población chilena? ¿Alguien sabe cuál es la enfermedad que radica en la población chilena con mayor porcentaje? La obesidad. La obesidad, justamente, la obesidad y el sobrepeso. Y de la obesidad y el sobrepeso vienen derivaciones y estas serían la hipertensión y la diabetes. La hipertensión en mayor categoría que la diabetes, sin embargo, la diabetes a nivel nacional es la que cubre el tercer puesto. Significa que alrededor de un 28 a 30% de la población chilena tiene diabetes. Y acá vamos a hablar de millones de personas que padecen de esta patología, por lo cual es importante e interesante hablar acerca de esta enfermedad, de cómo habita en la ciudadanía. Y me imagino a ustedes que más de alguno de ustedes conoce una persona con diabetes. Si es que no, si es que alguien de acá incluso pudiera tener esta enfermedad. ¿Qué es lo que sucede con la diabetes? Bueno, esto es un trastorno básicamente que los niveles de glucosa en la sangre, cuando hablamos de glucosa, podemos asociarlo a energía o azúcar, ¿ya? Glucosa es igual a azúcar, llamémoslo, en la sangre y que son anormalmente o elevados o bajos, ¿ya? Dado que el cuerpo no utiliza la insulina de manera suficiente, que es la famosa insulina. Y esto es una hormona que se genera en el páncreas, que lo que hace es tomar el azúcar en sangre. Nos acordamos, por eso ayer pasábamos todo lo que es cardiovascular, ¿no es cierto? Donde están las tuberías, están las arterias, estos, donde fluye la sangre, y a través de esta sangre fluye lo que es la glucosa, la energía. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Lo que hace básicamente es captar la glucosa y poderla interceptar para que el azúcar entre a las células. Si es que no sucede, la célula no alcanza a absorber el azúcar y el azúcar queda rondando en el cuerpo. Básicamente no se absorbe, llamémoslo de esa manera. Y esa es la gracia que tiene esta hormona, la famosa insulina. Y lo que sucede con el cuerpo de manera autónoma es que nivela la cantidad de insulina que se necesita en el cuerpo dependiendo de cuánta energía consumamos o cuánta azúcar consumamos, ¿ya? Generalmente se asocia la diabetes con azúcar, pero no es el caso. Cuando pensemos en diabetes, pensemos en glucosa. Y glucosa es energía, ¿ok? Dejemos de pensar solamente el azúcar, porque el azúcar es casi un químico hoy en día. Pensemos en glucosa, porque por ejemplo, podemos comer, no sé, una papa y la papa no tiene azúcar, pero sí la papa tiene harta glucosa y eso es lo que nos afecta. Y las enfermedades, las emergencias diabéticas, perdón, son consecuencia de un nivel demasiado elevado o demasiado bajo de insulina. Acá les tengo un video para entender un poco mejor lo que les estoy comentando acerca de lo que es la insulina y el azúcar o la glucosa, ¿no es cierto? De cómo viaja en el torrente sanguíneo. Así que atención, no tiene audio, así que no hay problema. Mi voz en off será el audio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, churra. A ver, ahí está. ¿Se ve bien el video? ¿Me pueden decir si ven bien Yo el lo video? veo Sí, se pegado, ve. ¿Se ve pegado? pero no sé si es mi internet, Gonzalo. Se No, yo creo que ve pausado, pero generalmente se, pasa se ve así. como pegado. Se ve como un poco lento. Sí, es lo que suele suceder. Pero bueno, lo voy a explicar de todas maneras. Estamos hablando de que lo que vemos acá, todas estas pelotas rojas, son las células, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco
materia de quinto básico, sexto básico, de la célula, ¿no es cierto? Las diferentes partes de la célula que necesitábamos, que a través de adentro, cuando absorben las cosas, necesitan agua para generar la vida, entre otras cosas. Bueno, esta célula necesita adquirir lo que es la energía. Esto, la glucosa. En este caso, este balón blanco será la energía. ¿Y qué es lo que hace básicamente la insulina? Es esto. Esto es la insulina. Es una hormona que en este caso la pusieron como una flor. Lo que hace la insulina, abre, abre la célula, llamémoslo de esa forma, abre la célula y permite que la energía entre a aquello. Esa es la gracia de la insulina. Permite la absorción de la glucosa en la célula. Ese es el principio general de cómo nosotros utilizamos la energía. Cuando consumimos mucha glucosa, llámese un pastel de chocolate, lo que va a suceder es que el páncreas va a liberar muchas hormonas de insulina para poder captar la mayor cantidad de energía en la célula. Pero esa misma insulina es limitada. Y cuando el cuerpo no necesita la glucosa para generar energía, la almacena en el hígado y en los músculos, y cuando es demasiado, se forma la famosa capa de grasa, que es básicamente una capa de energía, ¿no es cierto? Y acá nos habla acerca de qué es lo que sucede con esta glucosa que no se alcanza a absorber en la célula. Porque es interesante hablar de que nuestro cuerpo libera insulina, pero muchas veces esa insulina no es suficiente para captar todo el glucógeno que consumimos. Por lo cual se almacena, ¿no es cierto?, en una parte del hígado que queda como glucógeno. Y básicamente son nuestros mecanismos de reserva de energía. Por eso uno puede pasar tantos días sin comer y no se va a morir, básicamente porque tiene reservas de energía. Y acá sucede, se ve el ejemplo de qué pasaría cuando no hay insulina. El azúcar, la glucosa, no llega a entrar a la célula, por lo cual esa partícula de glucógeno sigue viajando a través del torrente sanguíneo, no se absorbe y por lo cual encontramos la famosa diabetes. Y después, qué es lo que va a suceder? Al diabético se le va a tomar el examen del azúcar, ¿no es cierto?, de la glucosa, y va a salir súper alto. Y es porque todas estas partículas siguen rondando, no se alcanzaron a absorber. Esa es la lógica detrás de la diabetes. Hasta ahí, chiquillo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Me interesa mucho que entiendan de forma muy básica lo que es la fisiología de la diabetes, o sea, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Esto, lo que les acabo de comentar, es el mecanismo normal. Esto es lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, todo claro para poder seguir avanzando. ¿Sí? No me hablen tanto, chiquillos. Ya estamos en el último día, podemos hablar todo lo que quieran. Y dentro de la diabetes, son conocidos que se divide en dos tipos. Bueno, tenemos la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo uno, que generalmente se suele diagnosticar en la infancia, es cuando el cuerpo requiere insulina externa porque de por sí hay malformaciones o ciertas condiciones que no permiten que, que se libere o que se genere la hormona de la insulina. Esto es porque generalmente las personas nacieron así o los infantes se expusieron tantos a agentes nocivos, llamemos por ejemplo exceso de azúcar, exceso de grasas trans, no sé, imagínense a un niño pequeño
que en sus primeros 3 años de vida se expuso a una alimentación abundante en grasas saturadas, abundante en azúcares procesados, y generó una capa de grasa en su páncreas, por lo cual ya no puede producir insulina. Entonces son todas estas condiciones en que la persona ya desde muy temprana edad no genera esta hormona. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es en mayor porcentaje en las personas, que es cuando tenemos un exceso de peso corporal o un estilo de vida sumamente sedentario, que son factores de riesgo, generan de que la insulina que se produce es ineficiente, o sea, de que se produce, pero es de mala calidad, que también puede pasar que la hormona que se está produciendo no cumpla su función idealmente, o por otro lado, que la insulina que se produce no es suficiente, no basta. Generalmente eso es en la diabetes tipo 2, que se genera a través de los años con los factores de riesgo que son alcoholismo, tabaquismo, personas sedentarias, personas con mal hábito alimenticios, etc. Y tenemos otro punto que es la diabetes gestacional, que esta diabetes se produce generalmente en embarazos y se finaliza cuando nace el bebé. Es principalmente porque el cuerpo de las mujeres cuando están embarazadas sufren cambios hormonales tremendos, y con uno de esos cambios hormonales tremendos hay ocasiones en que la insulina que se está generando es de mala calidad. Y ahí generalmente no se suele utilizar medicación, sino más bien se controla la alimentación. Entonces, como otro tratamiento, pero una diabetes gestacional, o sea, es esporádica. La diabetes no tiene cura, es importante eso, tiene tratamiento. Una vez se diagnostica, se realizan tratamientos, pero no tiene cura en sí. Antes de, no pasa un momento, a la medición de la glucosa. Bueno, estos son los valores normales que me gustaría que le pudiera anotar o sacar una foto porque es muy interesante esto. Puede que sea pregunta de prueba, ahí la dejo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos en ayunas, significa, o sea, cuando una persona lleva más de 12 horas sin comer, los niveles de azúcar deben estar regulados. En una persona no diabética, me imagino que acá hay hartos que no son diabéticos, la, la glucosa en sangre debería ser entre 70 y 99. Puede dar hasta 110, pero se mantiene. Pero cuando tenemos a los diabéticos suelen tener normalmente mayor a 100 de por sí. Si bien acá nos da valores como de 80 a 130 miligramos, generalmente un diabético va a tener más de 100, va a tener 110, 120, 130, 140 en ayunas. Después de alimentarse, de comer, lo ideal es hacer la prueba entre dos personas, ¿no es cierto? Una con diabetes y otra sin diabetes. Después de comer, por ejemplo, un plátano, algo rico en carbohidratos, en glucógeno, una persona sin diabetes va a tener 140 para arriba. Puede tener 140, 150. Sin embargo, el diabético pudiera tener más de 180. Y pueden vivir ambos de lo más bien, no hay ningún problema, siempre y cuando el diabético tenga la medicación necesaria. Acá, ¿han escuchado hablar de la famosa prediabetes? Yo. Sí, la famosa Sí, prediabetes. ¿Quién dijo que sí? yo, Cami, yo. Cami, tú. Cuéntanos, Sí, ¿quién tiene prediabetes? ¿Tú? no, mi papá. ¿Tu papá tiene prediabetes? O sea, claro, y igual, por ejemplo, él ahora no quiere ir al doctor porque dice que le da miedo que le vaya mal en el doctor. Y es como, no, pues,
Sí, pues entonces Si no como voy que no si, me pasa nada malo. si no voy no sé y estoy bien. Sí, pues entonces como que se hizo amigo del doctor aparte, entonces piensa que tomándose una pastillita que se toma está todo bien, pues. ¿Qué Pero según, pastillita se toma? ay, no me acuerdo, pero es como la pastillita de la diabetes. Debería preguntarle, papá, ¿qué pastilla tomas? Por si Sí, acaso, uno nunca sabe. sí, tiene un nombre como, la voy a buscar, sí, yo creo que me acuerdo. ¿Con Pero metformina? sí, creo que es esa, sí. Puede ser, Sí, sí, es esa. la famosa metformina. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la prediabetes? Es básicamente una diabetes más controlada, ¿ya? Pero su seudónimo es una resistencia a la insulina. O sea, ese es la patología. Comúnmente se le conoce como prediabetes para cortar el nombre, pero es resistencia a la insulina. Elizabeth, Sí, yo te quería decir que yo soy diabética. Bueno, por vieja, porque me la detectaron como unos 10 años atrás nomás, no mucho más. ¿Me escuchas? sí, fuerte y Ya. claro. Y estoy tomando, a mí la metformina me hacía mal, me hacía una hipoglicemia, así que tenía que comer y que casi no llegaba a la cocina a comer algo. Me la cambiaron por Yazardian Duo y la tengo que comprar, pero bien, estoy súper controlada. Y la pregunta era que la diabetes ¿cómo se llama eso? Cuando te la heredas, ¿es hereditaria? ¿La diabetes es hereditaria? Una muy buena pregunta y acá vamos a hacer, ¿cómo se llama? Desmintiendo mitos. Ya, eso, a eso me Y, refería, si era un mito o no era un mito, a eso me refiero. sí, Porque siempre uno cre- cree que el papá es diabético, la mamá diabética, la hermana mayor diabética, yo por consecuencia tengo que ser diabética, ¿cachai? A eso me sí, refería. Sí, justamente. Y eso pasa mucho. De hecho, hoy en Chile se utiliza mucho esa excusa. Voy a contestarlo enseguida. ¿ya? No, o sea, el porcentaje de hereditario radica en un 10-15%. No significa porque mi mamá, mi papá tuvo diabetes, yo voy a tener. Si bien lo que sea hereditario es que mi cuerpo va a ser más propenso a aquello. Sin Ya, embargo, donde debemos cuestionarnos son nuestros hábitos alimenticios. Si eso es todo. ¿Qué ya, comemos y cómo vivimos? ¿No es cierto? La gente le hace más sentido culpar a la sangre, ¿no es cierto? Que somos la misma familia, más no se cuestiona lo que se consume cada día, cuál es la actividad física que se hace cada día, qué se consume, etcétera. Hercio, Ojo que hay cuerpos que generan esa colesterol y todo lo que corresponde a este tema de la diabetes. justamente a eso me refiero cuando comento de que hay gente que es más propensa a generar, por ejemplo, un colesterol alto o generar una diabetes antes o generar otras patologías. O sea, cada cuerpo es un templo y hay que cuidarlo con las medidas que corresponden. Hay gente que le hace más mal otras cosas, etcétera. Pero eso, básicamente, lo hereditario no es tanto, sino más bien son los hábitos alimenticios del día a día. Pasando a aquello, vamos a hablar de la hiperglicemia, o sea, cuando tenemos mucha azúcar en la sangre, que generalmente pasa harto, ¿no es cierto? Que el diabético va y, y tenemos cuidado que no se coma un trozo de queque, que no coma mucho azúcar, que no tome mucho helado, porque se le va a subir el azúcar. Eh, y acá vamos a hablar acerca de que esta sintomatología es de una persona, generalmente un diabético, que a lo mejor no se le esté tratando bien. ¿Qué síntomas tenemos? Visión borrosa, piel seca o húmeda, dependiendo del caso, sed excesiva, fatiga, desorientación, debilidad muscular, vómitos, aliento a fruta. ¿Alguien ha tenido contacto con un paciente hiperglicémico?
¿Alguien ha visto a su tío, tía, abuelo, abuela con el azúcar alto y alguno de estos síntomas que haya presenciado? Eli, Elizabeth. Yo trabajé un par de años como dama de rojo en el hospital en Chañaral y llegó un chico desmayado y justo me tocó que estaba ahí en un box y salía olor a chicha, como A chicha chicha. dulce, sí, como chicha dulce. Y la enfermera inmediatamente dijo, ya viene con un coma diabético. Ya, coma diabético ya creo que No, es pero dar que un venía la marca, diagnóstico la grave. máquina, oye, la máquina casi no marcaba, tenía como 400 y tanto. No, sí, Tenía súper mal pasa. el niño. Sí. Ya, acá igual voy a mencionar, es diferente mencionar un desmayo a causa, ¿no es cierto?, de una hiperglicemia, que a lo mejor a esta persona se le puede inyectar suero fisiológico y se le puede pasar desmayo, a un coma diabético. Ya un estado de coma es otra cosa, es una hospitalización prolongada, ¿perfecto? Para que no digamos a la ligera coma diabético, ¿no? Un desmayo a causa de una hiperglicemia. ¿Algún otro síntoma que hayan podido presenciar? ¿No? ¿Alguien? Una de las Ay, características esto de la súper... piel seca. ¿Sí, Ay, Camila? disculpa. Lo de la piel seca y la fatiga. Ya, piel seca Como y que yo lo... fatiga. Sí, bueno, mi papá, y esto que tú decías ayer de que se parece a la CB, como de tener un ojo más chico. Ya, perfecto. Una debilidad muscular. Eso pasa mucho. Uno puede considerar de que la persona puede tener una CB, pero hay que cuestionárselo. Oye, si le medimos el azúcar, a lo mejor el paciente es diabético y está descompensado únicamente y no está pasando un ataque cerebrovascular. Y habrá que darle agua, ¿no es cierto? Que orine. Me imagino que a ustedes les pasa que, por ejemplo, si consumen mucho azúcar, o otro caso, fueron y se comieron tremenda porción de papas fritas, o se comieron tremendo trozo de torta. Automáticamente, ¿qué es lo que sucede al cuerpo? Le da sed, quiere consumir agua. Y lo que hace aquello es beber agua para permitir una evacuación de orina y a través de esa orina botar el azúcar, la glicemia, ¿no es cierto?, que queda rondando y no se alcanza a absorber. Más o menos por eso tenemos sed excesiva. Nosotros en los centros de atención de salud, cuando nos llegan pacientes con hiperglucémicos, lo que hacemos es inyectarle suero, sobrehidratarlo, darle de beber agua o que orine. Y que orine. Y básicamente que bote todo ese azúcar. El caso que me pasó a mí en particular, mi abuelo es diabético, se comió una bolsa de mandarina en la noche, llegó a atenderse a urgencia, lo tuve que atender y me dio 520 de glicemia. Se había comido como un saco de mandarinas. Y lo único que había que hacer, ocupamos 3 litros de suero fisiológico para que botara todo eso. Entonces no hay que necesariamente recaer en la emergencia de que este paciente hay que evacuarlo con todos los insumos posibles. No, es un paciente que tiene la azúcar alta. Podemos consultarle qué medicamento utiliza para aquello y buscar, ¿no es cierto?, forma más mecánica y más simple de eliminar el azúcar. Steffi, Sí, yo tengo un amigo que es diabético y que se tiene que inyectar insulina desde chico prácticamente. Por tanto, supongo que es la diabetes tipo 1, pero ujú, bueno, yo presencié un ataque prácticamente que tenía él y realmente perdió la noción, o sea, no reaccionó ya cuando uno hablaba con él. Bueno, estaba su pareja ahí que sabía exactamente qué tenía que hacer para sacarlo de eso. Pero mi duda es si independiente si es diabetes tipo 1 o tipo 2, en ambos casos puede haber tanto hiper que hipoglicemia, ¿cierto? justamente.
Ya. Justamente. A la diabetes la vamos a tratar igual, ya sea tipo uno o tipo 2. Eh, ¿En qué caso pudiera cambiar? Principalmente cuando son pacientes pediátricos. Muchas veces los pacientes pediátricos tienen una bomba de insulina que es automática. No sé si alguien ha visto a algún niño con una bomba de insulina, pero básicamente que cuando el niño tiene la azúcar alta, esta bomba se activa y libera la insulina, porque a los niños no se les puede estar pinchando todos los días, ¿no es cierto? No como a un adulto, más que nada por eso. Pero efectivamente, Steffi, vamos a ver la misma sintomatología, ya sea diabetes tipo uno o diabetes tipo 2. ¿Qué vamos a hacer? Para una hiperglicemia debemos administrar insulina en caso de que el paciente la tenga y esté en tratamiento, por supuesto. Hay pacientes que todos los días se inyectan insulina. Generalmente esta se inyecta en los pliegos del estómago y se va cambiando un día intermedio, un día al lado derecho, un día al lado izquierdo y sucesivamente. O en casos contrarios se utilizan pastillas, como la famosa metformina, entre otros. Pero generalmente los diabéticos tienen su medicamento de base, ¿no es cierto? Que son diabéticos que están en tratamiento, que están ya con una derivación médica. El peor caso sería un paciente diabético que no es diabético, o sea, un paciente diabético que no está en tratamiento. Esos son los peores casos, pacientes diabéticos que no estén en tratamiento. ¿Y por qué les comento esto? Porque también ustedes, por ejemplo, si es que estamos comercializando un tour y alguien le quiere comercializar una actividad de turismo aventura en el cual va a involucrar ejercicio físico, cambio de temperatura, entre otras cosas, y esta persona le dice, soy diabético, pero no estoy en tratamiento, tengan ojo, porque esos pacientes se pueden descompensar en un par de metros. Son complicadísimos. Hay pacientes que nunca se han tratado la diabetes y viven, y no hay problema. Dios sabe cómo viven, pero viven. En cambio, hay otros pacientes que no se la cuidan porque no se quieren pinchar, porque no quieren tomar pastillas, que están en todos sus derechos, pero es un riesgo para su integridad como prestadores de servicios turísticos. Así que mucho ojo con aquello. Pero, por ejemplo, el tema de la insulina es complicado pensarla en zonas agrestes porque la insulina hay que refrigerarla, ¿ya? No se puede exponer al calor. Por eso verán que los diabéticos andan con la insulina y la dejan en el refri, la dejan heladita. Así que idealmente, si es que saben de alguien que tiene diabetes y va a estar con ustedes en terreno, facilitar un cooler que ustedes se aseguren de que el cooler va a mantener la temperatura de la insulina fría. Camila, ¿tú habías levantado la mano? Sí, quería preguntar por las bombas que tú dijiste, La bomba de que insulina. sí, son estos como circulitos que se ponen en los brazos, ¿o no? Sí, sí, Ah, ya. son chiquititos. Si no me equivoco, ya acá no quiero, pero he visto bombas de insulina que se ponen como en la guatita también. Algunas le he visto en el recto también, pero no, o sea, cerca del recto, pero no entiendo muy bien cómo funcionan de por sí esas máquinas. Caro Huanca, Hola, mira, un diabético puede subir como volcanes o altura de 6.000, 6.500, 6.000 y tanto, sí, controladito. no hay No ningún debería problema. tener, no debería tener problemas. No debería tener problemas siempre y cuando sea una persona entrenada. Primero que todo, que alguien que entrene, ¿no es cierto? Que esté acondicionado para aquello. Y aparte una persona que esté con su tratamiento al día. Lo mismo con el hipertenso, son personas que pueden hacer su vida.
una patología que llevan, pero hoy en día los tratamientos médicos están tan avanzados que no hay ningún problema con aquello. Joven Álvaro. Profesor, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento cuando las personas usan no sé cómo se llama, pequeña jeringa ahí, versus la metformina o alguna pastilla? ¿En qué difiere? Muy buena pregunta, y es que acá no quiero profundizar porque es todo un tema en cómo el cuerpo consume, ¿no es cierto?, los tiempos de absorción, porque incluso esta jeringa que veo acá, que es insulina, tenemos diferentes tipos de insulina. Hay algunas que son de reacción más tardía, que se inyectan para que el cuerpo funcione en 6 horas, que estas insulinas rondean 6 horas, o tenemos la insulina cristalina, que es una insulina que se inyecta y tiene una muy rápida emergencia y que se ocupa, esa tiene una muy rápida absorción y que se utiliza para emergencia. Entonces, a fin de cuentas, como resumen, ¿de qué depende? Principalmente del estado del paciente y su nivel de absorción. O sea, cómo queremos, y esto lo ve un especialista, ¿no es cierto? Generalmente un endocrinólogo que ve todo el tema hormonal, o un especialista en diabetes, y ahí ve cómo evoluciona el paciente. Muchas veces cuando a alguien se le diagnostica diabetes, va probando. No es como que solamente a ti te funciona la insulina y listo. No, tiene que pasar por la metformina, tiene que pasar por los diferentes tipos de insulina y así sucesivamente. Entonces, es todo un tema un poco más complicado que pudiéramos hablar y profundizar. Como te digo, está la insulina de acción rápida, la ultra rápida, la más tardía, la prolongada y así. Entonces son como diferentes inyecciones y va a depender de cada persona. Voy a ver los comentarios acá. Los médicos preguntan cuando cuando uno va al médico y los médicos te preguntan si tienes antecedentes en la familia. Justamente esa pregunta radica en analizar, ¿no es cierto?, la probabilidad de riesgo en tu familia, siendo con antecedentes. Si vemos que en toda tu familia hay diabetes, significa que usted seguramente, su cuerpo es propenso a generar diabetes, más no es hereditario como tal. Juan Alberto, mi madre usaba dos inyectables y una era de acción rápida y una lenta, todo en una. Ah, heavy, heavy. Bueno. ¿Ezio tenía levantada la mano? Bueno, solamente como para distinguir que un diabético como tal es el que se está inyectando con insulina porque si no, no puede vivir normalmente, si no se desmaya y todo el cuento, independiente, que va aparejado con una dieta balanceada en azúcar y todo. Hay mucha gente ahí se desbalancea e incluso se desmaya. Y un prediabético como yo, que seríamos los que estamos tomando bueno, rosuvastatina, y Ya, algunos lo no, estatina. acompañamos también con otra cosita que es para la presión. ¿Con un captopril? ¿No? Tomo losartán y ¿cómo se Un rosa. llama? Losartán con esta rosuvastatina. Y estos son cosas que son básicamente que también van dando por la edad. Con respecto a lo que tú dijiste, muy bien dijiste que no hay problema para subir la cordillera, yo soy un claro ejemplo de ello. Y además, también me tocó llevar a unos alemanes que se inyectaban y subieron en bicicleta al ojo. Entonces, como te digo, está en muy buen estado físico y el resto era inyectarse a su tiempo, estar midiéndose constantemente, porque ese es como el termómetro. Incluso ahora ya tienen algunos que se inyectan con el teléfono, dan una cosa que le dice al teléfono y tira como una ráfaga de insulina para adentro. Hay alta tecnología en eso ahora. Sí, hay harta facilidad respecto a eso. Pero justamente ahí hay una buena respuesta de experiencia propia de cómo esta patología, cuando está tratada, cuando está bien estudiada en cada paciente, es importante, cada paciente necesita su propio caso de estudio, no interrumpe la vida.
y de hecho el ejercicio es uno de los mecanismos, parte del tratamiento que se recomienda mucho a un paciente que tiene diabetes. O sea, entrenar, hacer cardio, ¿no es cierto? Genera que tu cuerpo se estrese y vaya formando esto. Ercio, Y adelante, solamente, el solamente, último. sí, solamente agregar que, bueno, todavía no ha habido ningún WAFA ni WFR que mencione la hipoxia en lo positivo, ya que básicamente va a ir creando más glóbulos rojos, va a ir teniendo más oxigenaciones, entonces también eso te va ayudando en tu mismo proceso, que no está muy estudiado, la verdad, aún, pero yo tengo ahí unas teorías, como soy laboratorio en vida, y creo que justamente el tema de hipoxia, arriba, el hecho de crear más glóbulos rojos, me mantiene en mejor estado físico, me mantiene con mejores, ¿cómo se llama?, condiciones para resistir resfrío, el mismo COVID y todas esas cosas. Yo creo que falta ahí algo de estudio con respecto a eso. Falta estudio acá en Chile, porque de eso estudié muchos, pero en otras zonas. Bueno, continuamos. Hipoglicemia. Tenemos el otro lado, cuando tenemos poca glucosa en sangre. Eh, Acá vamos a encontrar sintomatología muchas veces similares, como la piel pálida, en este caso una piel fría y húmeda, taquicardia, dolores de cabeza, mareos, calambres, confusión, alteración de nivel de conciencia y temblores. O sea que el hemoglucotest nos da bajo los 80. Eso incluso para una persona no diabética puede ser bajo, sobre todo si estamos haciendo actividad física. La solución para una hipoglicemia es darle un azúcar de emergencia. Ahí vamos a intentar ver de que si la persona efectivamente tiene el azúcar baja o no a través de un hemoglucotest. Si es que las personas consumen un medicamento específico para las bajas de azúcar, vamos a ayudar en la administración de esta. Pero si estamos, por ejemplo, en terreno haciendo un senderismo y vemos que la persona tiene piel fría, está como taquicárdico, que empieza a tener calambre y se nos está yendo, podemos administrar un shot de azúcar. ¿Qué recomendaciones tenemos? Por ejemplo, 15 gramos de azúcar cada 15 minutos si se desmaya. Si no mejora, evacuar inmediatamente. Dentro de mi experiencia personal, lo que me ha servido mucho es Coca-Cola, un shot de Coca-Cola. Y acá no recomiendo que tomen Coca-Cola como tal, pero para un paciente que está hipoglicémico, necesitamos que un shot de energía para que reviva, ¿no es cierto? Para que despabile un shot de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es líquido. Al momento de absorberse su cuerpo será mucho más rápido. Por otro lado, tiene cafeína. La cafeína activa, ¿no es cierto? No, Coca-Cola cero, que sea original. Porque la original tiene azúcar. Perfecto, tiene azúcar. Tiene sodio. También para generar contracciones musculares. Entonces, eh, muy, muy buena la Coca-Cola en este caso. Otra recomendación que se pueden utilizar, estos sachets de las que uno le echa al café o al té, sachet de azúcar, se lo echa bajo la lengua y que a través de la saliva se disuelva y se absorba. Ese es otro mecanismo que nos puede servir para darle glucosa de rápida absorción. Lo otro, una fruyelé que se disuelva también en la boca. No es recomendable muchas veces dar cosas como comida, porque el paciente a lo mejor no alcanza a absorberlo y se puede desmayar y con ello causar asfixia. Y aparte a través de la comida se va a demorar más en absorberse. No así, por ejemplo, con un líquido que es pura azúcar y con gelatina que también se absorbe rápidamente en la boca. No es necesario que la trague, se puede disolver en la boca y se va absorbiendo. A mí me pasó un caso hace poco, el año pasado, haciendo un senderismo con los estudiantes de tal colegio, subiendo el Lautaro, un chiquillo se me descompensó
y algo que pude usar fue una naranja, acá, gota a gota, bajo la lengua. No era tirar un jugo, sino más bien a través de las gotas que fuera absorbiendo, que fuera disolviéndose en la boca y le da un shot de azúcar. Esa alternativa personalmente me han dado correcto funcionamiento. Esta pasta de azúcar, el Gluto-C, nunca la he escuchado que en la administración, nunca la he visto en terreno alguna vez. Así que no la puedo recomendar, pero forma parte de las recomendaciones generales. Eso, chiquillos. En terreno vamos a ver cómo utilizar un hemoglucotest. Hasta ahí, ¿alguna